Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Teoría de la simulación y TDA para control de procesos y desarrollo de videojuegos. Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Este video permitirá continuar con los videotutoriales para el desarrollo de habilidades para la estructura de datos. En este video analizaremos la teoría de la simulación y las formas en que se ha utilizado para el desarrollo de proyectos de animación digital y efectos visuales, ya sea para control de escenarios, animatronics, desarrollo de videojuegos, control de procesos, incluso para lo que son procesos industriales, detallando el desarrollo de tipos de datos abstractos TDA para facilitar la labor del programador. Recuerden que sigue en pie la campaña de reforestación y les informo con mucho agrado que ha tenido ya eco en varios sectores, logrando conjuntar esfuerzos con la reforestación del Centro Universitario UAM Texcoco por parte de la carrera de Ingeniería en Computación, misma en la que doy clases, y por lo que agradezco el apoyo de los compañeros y alumnos. El día de hoy se sembraron otros 200 arbolitos. Espero que este esfuerzo siga y sirva de motivación para que muchos se sumen a este esfuerzo. De la misma manera les comento que otros ya están sembrando árboles por las zonas donde habitan, y esto es un logro. Espero pronto tener más informes y recuerden que cada semana les informaré de los avances con respecto a la reforestación. Les estoy preparando un video de cómo sembrar árboles de muchos tipos para que podamos continuar con el proceso de reforestación y aumentar la biodiversidad de la flora cerca de nuestro hábitat. Gracias a todos los que han apoyado este proyecto, y recuerden el compromiso de cuidar los árboles que ya sembraron. Un reporte a la semana con fotos y videos proveerán al canal de material para seguir invitando al proceso de reforestación. El video especial, atendiendo a la solicitud que me han hecho, en cuanto lleguemos a las 3000 horas de reproducción publicaré un video especial. Por las solicitudes que he recibido, que han reportado al canal, les comento que existen dos vertientes. Una es para que les interprete una canción que publicaré en cuanto lleguemos a las 3000 horas de reproducción, y la otra es para que juegue con grupos de alumnos el Minecraft o un videojuego. Estamos definiendo esa situación y espero sus comentarios para que me digan qué canción les gustaría que les cante. Bueno, comencemos y espero les sea de mucha utilidad. Buenos días, jóvenes. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la teoría de la simulación, lo que son los tipos de datos abstractos, lo que son las funciones, los procedimientos para el control de procesos y desarrollo de videojuegos. La primera parte la voy a dedicar a lo que es la teoría de la simulación y el desarrollo de videojuegos para el control de procesos, control de escenarios, control de animatronics o robots y desarrollo de videojuegos. ¿Qué es un simulador? Para poder hablar de cualquiera de estas áreas de control, lo que debemos entender es que lo que vamos a desarrollar realmente es un simulador. Es un software que por medio de efectos visuales me permite generar precisamente una simulación, que puede ser una simulación de una línea de proceso,
puede ser la simulación de los movimientos de un robot o de un animatronics, puede ser la simulación de los componentes de un escenario, iluminaciones, videos, imágenes, sonidos, etcétera. Pero al final de cuentas van a simular algo dentro de mi computadora. ¿Qué es lo que o qué voy a hacer con esto? Precisamente el simulador requiere que yo tenga esa forma de comunicación del usuario con la computadora. De hecho, va a ser la interfaz de comunicación primero del usuario con la computadora y luego de la computadora con un controlador electrónico para hacer este tipo de estructuras, o con un videojuego, o con un software que nos permita generar algún efecto especial, un efecto visual, un efecto que nosotros estemos requiriendo, ya sea para una línea de proceso, les decía, para un escenario, para un videojuego, etcétera. ¿Sí? Bueno, un simulador es una herramienta de carácter general informático que reproduce un sistema. Los simuladores reproducen sensaciones y experiencias que en la realidad pueden llegar a suceder. O sea, si ustedes, si vemos la imagen, ahí es el doctor que está ahí, está operando a través de un robot, ¿sí? E incluso puede estar operando en otra ciudad, en otro país, ¿sí? De hecho, puede estar operando desde México hasta Japón, o de Japón en México, a través de la pantalla que ustedes están viendo ahí, porque esa pantalla es el simulador, ¿sí? Los lentes que trae precisamente le ayudan a ver, a fijar las estructuras de simulación para el control de los movimientos que tiene que hacer, por ejemplo, con un bisturí láser, o con suturas, etcétera. No lo está haciendo las manos del cirujano, lo está haciendo a través de un robot que están controlando las manos del cirujano. Y esto es realidad en la actualidad, esto existe en la actualidad. ¿Qué es entonces un simulador? Un simulador pretende reproducir tanto las sensaciones físicas, velocidad, aceleración, percepción del entorno, como el comportamiento de los equipos de la máquina que se pretende simular. Para simular las sensaciones físicas se utilizan complejos mecanismos comandados por potentes ordenadores que mediante modelos matemáticos consiguen reproducir sensaciones de velocidad y de aceleración. Esto es, se requiere equipos de cómputo que tengan una potencia muy grande y que puedan llevar a cabo procesos rápidamente. ¿Cuál es el problema actual de la simulación? El problema actual, por ejemplo, de la realidad virtual o de la realidad aumentada, que aunque traigamos nosotros en un celular o en un equipo especial la reproducción de una imagen, que es la que yo estoy tratando de hacer ver como que estoy en esa área, resulta que cuando yo muevo todavía hay retardo por la nueva generación de las imágenes, y esto es porque el hardware sigue siendo todavía un aspecto limitante por los algoritmos que tiene que ejecutar para que pueda moverse a la velocidad que nos movemos nosotros como seres humanos. Entonces eso es un retardo que todavía tenemos. Se está buscando y se está trabajando sobre ese esquema. La simulación se presenta como una herramienta idónea para ensayar, conocer el funcionamiento de determinados sistemas o anticiparse a problemas. Estos sistemas de simulación facilitan conocer qué tipo de respuestas se pueden ofrecer ante determinadas situaciones sin ningún tipo de riesgo físico ni para los humanos ni para las máquinas. Esto es, por ejemplo, nosotros hacemos modelos de simulación en software dentro de una computadora para verificar qué efecto tiene alguna situación. Imaginen ustedes que tienen un edificio de 150 pisos y que lo quieren someter a un esfuerzo similar a lo que sería un terremoto trepidatorio o un terremoto oscilatorio para ver cuáles serían los daños estructurales que recibe. Entonces eso lo que hacemos es generar un modelo del edificio en software, en imágenes,
pero dándole a cada uno de los componentes de ese edificio las características de peso, de estructura, de dureza, de resistencia de los materiales, y después le aplicamos las fuerzas correspondientes, los vectores de fuerza correspondientes a los terremotos, trepidatorio, oscilatorio o impactos o algo así, para verificar cuál es el efecto sobre esa estructura. Y así no voy a construir un edificio para probar a ver cuántas gentes se mueren cuando ocurre un terremoto. Pues no, eso no se vale, porque entonces no estaría protegiendo la vida humana. Entonces un simulador me sirve para poder prevenir los efectos sobre esas estructuras y prevenir los efectos sobre las vidas humanas que van a estar ahí. ¿Sí queda claro? Bueno, todo tipo de vidas, pero más las humanas, ¿no? Bueno, para esto obviamente se requiere un estudio de física de todos estos fenómenos, de todas estas estructuras, porque si hablamos de velocidades, de direcciones, de ubicaciones, de resistencias, etcétera, pues no estamos hablando de otra cosa más que de física, ¿ok? Para tener un comportamiento físico convincente, un objeto en un juego, por ejemplo, debe acelerar adecuadamente y ser afectado por colisiones, por la gravedad, por otras fuerzas. O sea, y no solo en un videojuego. Por ejemplo, si ustedes están programando una banda transportadora o el movimiento de un relé en el escenario para generar un efecto visual, pues obviamente tenemos que cuidar que esos movimientos sean a la velocidad, con la inercia adecuados, para que generen esa forma de realismo en un efecto visual, por ejemplo, un efecto especial, o para que me genere esa simulación dentro de una banda transportadora y me diga si está funcionando correctamente, si la velocidad es correcta, hasta dónde puedo aumentar los límites de velocidad para la banda o reducirlo para que pueda llevarse a cabo. Y entonces todos estos son análisis que me permiten llevar a cabo un control de un proceso, sea visual, sea físico, de una manera adecuada, apropiada y con una llegada a término y al objetivo que sea exitosa, que puede llegar a ser exitosa. Al controlar la física desde scripts, desde líneas de código, se puede darle a un objeto las dinámicas, o sea, los movimientos, por ejemplo, de un vehículo, de una máquina o incluso de un pedazo de tela moviéndose, ¿sí? De una cortina de aire, un campo de fuerza, etc. ¿Sí queda claro? Entonces estas son estructuras que podemos simular. Bueno, algunas de las aplicaciones en la simulación, por ejemplo, los servicios de emergencia. Imagínense en una ciudad tan caótica como lo que es el distrito, bueno, la Ciudad de México ahora, ¿sí? Que no tengamos un modelo de simulación para lo que es el traslado de ambulancias y que no podamos hacer un análisis de urbanización en donde que digamos que va a haber una terminal de ambulancias en la zona A, otra en la B, otra en la C, otra en la D, porque requerimos que a lo mejor ese traslado de las ambulancias no les lleve más allá de, pónganle ustedes, 10 minutos. En la actualidad ese tipo de cosas muchas veces no se hace este estudio y de pronto tenemos lugares en donde la ambulancia tarda en llegar a ese lugar 1 hora, hora y media. Pues si hay algún herido, ya cuando llegó esa ambulancia, pues ya se llamaba, ¿no? ¿Sí queda claro? Ese es el problema. Entonces, los servicios de emergencia es uno de los campos donde el training o la prueba de movimientos, de capacitación, de estructuras, de formas de operación de personal mediante realidad virtual puede ser efectivo. De hecho, ayudaría a que fuera efectivo el servicio de emergencias, ayudando a crear sistemas más eficientes con respuestas inmediatas y trabajadores mucho más diestros, mucho más capacitados al momento de responder una situación crítica. No solo los simuladores tienen que ver con traslados y demás, también con el hecho de tener en computadoras personas que simulan, o más bien personajes que simulan enfermedades o accidentes y que le dicen
al paramédico cómo debe actuar ante esas circunstancias. Y es una forma de capacitación la simulación. ¿Ok? En la educación, bueno, ni se diga, ¿no? La posibilidad de la realidad virtual en el ámbito de la educación son infinitas y traen muchas ventajas a los alumnos de todas las edades, ¿sí? Ya se está usando, por ejemplo, en ámbitos universitarios con fines prácticos y para generar experiencias como el diseñar modelos de arquitecturas, ingenierías o ver algunos sistemas del cuerpo humano en medicina. Y yo les aumento. Ver, por ejemplo, la estructura de escenarios en forma virtual, ver la estructura de líneas de proceso en forma virtual, para que podamos hacer una planificación del desarrollo, por ejemplo, de una línea de proceso, o de un escenario, o de los componentes del escenario, o de la forma en que van a interactuar esos personajes con el escenario. ¿Cuáles son los personajes? Pues las representaciones de los seres humanos que van a estar en esas áreas, en esas zonas virtuales, que en realidad no son seres humanos, son avatares, son lo que llamamos personajes que representan al ser humano dentro de estas estructuras, para poder ver si lo que está programado, configurado, funciona o no funciona, o si hay que hacer alguna modificación. Vamos, en turismo y museografía. Bueno, sabemos que existen incluso en la actualidad visitas a museos en realidad virtual, en 3D incluso, que podemos estar, vamos a decir, haciendo un recorrido dentro de algún museo para poder generar esa experiencia casi como si lo estuviéramos viviendo físicamente. En la actualidad, les decíamos, existe gran cantidad de aplicaciones para poder realizar recorridos virtuales por cualquier parte del mundo y aprovechar esta tecnología para acercar a los clientes con los distintos productos turísticos, además de potenciar su experiencia. Uno de los esquemas que nosotros podemos utilizar directamente, por ejemplo, y sin necesidad de nada de esto, es el Street View de Google, en donde me permite ver a nivel calle ir recorriendo por la calle, llevando trayectos y verificar incluso qué casas tengo a un lado, a otro, y si busco un domicilio, ver cómo es la fachada de la casa, etcétera. Eso es una realidad virtual, o sea, en realidad es una realidad formada por imágenes que se depositaron en una base de datos y que estoy consultando. Es parte de esto, es como un recorrido a un museo. De hecho, nosotros podemos ir y verificar incluso el color de la puerta, etcétera, ¿no? De un lugar. Ahora, con respecto al ocio y el entretenimiento, en el campo del ocio y el entretenimiento, donde las aplicaciones de realidad virtual están más desarrolladas, gracias principalmente a la industria de los videojuegos. Precisamente la realidad virtual se aplica ya muchísimo en lo que son los videojuegos, de tal manera que en un momento dado me pueden hacer tener la sensación de que estoy dentro de un videojuego y como si yo fuera el avatar que está en el videojuego, ¿sí? Eso existe ya en la actualidad, no es ciencia ficción, ya es realidad. Los videojuegos han dado un salto cualitativo y yo dijera cuantitativo gracias a dispositivos VR de realidad virtual, como por ejemplo Samsung Gear VR, Oculus VR, PlayStation VR, HTC Vive, entre otros. Hay muchísimos ya software que nos permiten ver esa imagen. Y me hacen sentir como que estoy dentro del propio videojuego. ¿Ok?
son experiencias que pueden ser experiencias, vividas. Uno de los detalles importantes dentro de la simulación y dentro de todo este esquema es precisamente el efecto Mandela, que consiste en que los cambios son un fallo en el programa, como si se hubiera actualizado el sistema y quienes vivimos el efecto Mandela no hayamos recibido la actualización, o como si al estarse actualizando hubo algún fallo y el proceso se quedó activo, haciendo que convivieran dos versiones o más distintas al mismo sistema, del mismo sistema operativo o del mismo tiempo. Esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí nosotros este monito de Monopoly, precisamente de un videojuego tradicional, resulta que hay quien lo pinta con el monóculo. ¿Se dan cuenta? La realidad es que el monito original no tiene monóculo. ¿Quién se lo puso? ¿Quién sabe? Simplemente de pronto la gente lo vio y se lo imaginó con el monóculo. Sí. Y eso es un efecto Mandela, porque está realmente haciendo o pensando cosas que no existen. Otro detalle bastante fuerte que pueden ver es precisamente la estatura, por ejemplo, de Arturito y de, ¿cómo se llama Citripio? Y fíjense bien que aquí tenemos, ojo, la pierna derecha de este robot humanoide no es dorada como el resto, es plateadita. Y todo el mundo lo ve dorada. ¿Y por qué lo ve dorada? Porque como todo el robot es dorado, piensan que todo es dorado y que esa fue una falla de la grabación. No, es que en realidad tiene ese pedazo de pierna de la rodilla para abajo, la tiene de color plateado. Y todo el resto es dorado. Pero eso es el efecto Mandela. Explicando un poquito más ese efecto Mandela, imaginen ustedes lo siguiente. Imaginen que están en una sala de cine viendo una película y de pronto en la película al protagonista principal sacan una pistola y le disparan al pecho 4, 5, 6 veces. El protagonista cae en ese momento desfallecido por los impactos de las balas. Bueno, pero imaginen que en ese momento ustedes o algún grupo de ustedes sale de la sala por algún motivo, el resto se queda. Entonces los que salieron de la sala, sí, regresan, vamos a decir, hasta dentro de unos 5 o 10 minutos, pero los que se quedan adentro, resulta que siguen viendo la película y se dan cuenta que después de un par de minutos, el protagonista recobra el conocimiento, abre la camisa y se retira un chaleco antibalas. Ojo, hay dos realidades ahí. Los que salieron se llevaron la idea de que el protagonista murió, mientras que los que se quedaron en la sala se dieron cuenta de que el protagonista está vivo. Cuando regresan los que salieron a la sala, se topan con que el protagonista está llevando a cabo otro papel en la película, pero está vivo. Obviamente va a haber un descontrol total en ellos, porque van a decir, oye, espérate, si lo mataron hace 10 minutos y ahorita ya está vivo otra vez. No, pues es que no lo mataron, solo que la percepción que tuvieron los que vieron la escena de los disparos y que salieron, se quedaron con la perspectiva de que había muerto, cuando en realidad pues, no había muerto. En realidad era una escena intermedia que nos dejó pensar cosas raras. Imaginen ustedes que nos reportan, por ejemplo, vamos a suponer que nos reportan el asesinato de Mandela, precisamente, ese líder político, que de pronto nos dicen, nos reportan escenas de donde está en la cárcel, de los disparos, y nos los ponen como collage de imágenes que van entrando y saliendo, casi como si fueran imágenes estroboscópicas, que van apareciendo y desapareciendo en segundos de la escena. Les aseguro que muchos van a pensar que estaba en su casa y que llegaron y lo mataron a balazos en su casa. Otros van a pensar que murió de un infarto. Otros van a pensar que murió en la cárcel por asesinato, por balazos o por infarto. Otros van a pensar que lo mataron en la calle.
lo mismo por infarto, por asesinato. ¿Por qué? Porque como tuvo escenas mezcladas de todo tipo y no llevaban un orden específico, ese efecto es generado por lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, y cada quien va a interpretar toda esa información, todo ese conjunto de informaciones, ¿sí?, de una manera diferente. Lo que sabemos es que murió y que apareció al último en un féretro, pero de pronto no sabemos o nos imaginamos diferentes formas de muerte para el personaje. ¿Sí queda claro? Esto es precisamente el efecto Mandela, que nosotros podemos tener varias realidades al mismo tiempo. ¿Está claro? El universo se va creando conforme es observado. La física cuántica ha demostrado que los electrones y fotones, la energía misma, se comportan de formas distintas cuando se les observa que cuando no se les observa. Y ojo, esto es muy fácil de explicar. No es que los electrones o los protones cambien de comportamiento. Siempre han tenido el mismo comportamiento, solo que cuando los observamos nos damos cuenta que actúan de una manera diferente. Y cuando no los observamos no sabemos ni cómo actúan. Y nos imaginamos que actúan de otra manera. Pero en realidad siempre van a tener ese comportamiento, pero no los estábamos observando y por tanto no sabemos realmente qué estaba pasando con ellos. ¿Sí queda claro? Es un efecto, que en la física cuántica se presenta de esa manera. Esto se relaciona con el principio de incertidumbre, ya que había expuesto así como con el experimento del gato de Schrödinger, que nos dicen que todas las posibilidades coexisten al mismo tiempo. Esto es, cuando tenemos efectos de movimiento tan rápido como puede ser un fotón, que es un movimiento a velocidad luz, un electrón, movimiento a velocidad luz, pero por medio de electricidad, o ondas analógicas electromagnéticas que corresponden precisamente a velocidad luz, cercanas a los 300.000 kilómetros por segundo, podemos nosotros imaginar o ver que yo pienso que una partícula está en el punto A cuando realmente está en el punto B, y son tan cortas las distancias y tan rápidos los movimientos que puede estar en A y B, aparentemente. Realmente no está en los dos puntos, pero yo lo veo como si estuviera en los dos puntos. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, para entender mejor, es como cuando en un videojuego solo se muestra al jugador la parte del mundo virtual en la que está, el escenario o el nivel que está jugando. Y me voy más allá. Imagínense ustedes una planta productiva. ¿Cuántas líneas de proceso tiene? Un montón. Sí, muchas líneas de proceso. Pero ojo, también puedo entender que de todas esas líneas de proceso, probablemente yo tenga un simulador de una. Y la que voy a estar observando en esa línea de proceso, en esa producción, ¿sí?, es esa. O si yo tengo un escenario que mide, 50 metros, y yo voy a ver la acción entre dos protagonistas, un protagonista y un antagonista en un momento dado, pues tengo que fijar la vista hacia donde está esa escena del protagonista y el antagonista, mostrando solo una parte de la realidad, no el total. Se ve nada más un pedacito de la escenografía, ¿sí queda claro? Y lo mismo ocurre en una empresa. Cuando yo voy a ver un detalle, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo los tanques de limpieza en sitio? Pues a lo mejor voy a tener un tanque de ácido, un tanque de sosa y un tanque de desinfectante, que puede ser un halogenuro o puede ser ozono, etcétera. Y entonces resulta que esos tres tanques los puedo observar en un momento dado cuando se está inyectando ácido a las líneas, después cuando se está inyectando hidróxido a las líneas, para ese shock de pH mate las bacterias y diluya las partes que quedan, los residuos que quedan en las líneas, para su remoción dentro de las líneas, y después aplicar en la línea de proceso un desinfectante, como puede ser un agua sobrecargada de ozono, para que sea un desinfectante, un bactericida natural. ¿Me explico? Entonces todo ese tipo de cosas, o puede ser una solución de
de hipoclorito, hiperclorato, clorato, etcétera. O sea que no es otra cosa más que soluciones de cloro en agua para hacer la limpieza o la desinfección de las zonas de producción. ¿Me explico? Entonces, conforme el jugador avanza y según las decisiones que va tomando, ¿sí?, la consola procesa la información y las diversas posibilidades y va eligiendo qué mostrar. No voy a ir viendo toda la línea de proceso siempre, voy a irme por pedazos analizando pedacitos de la línea de proceso para saber qué está ocurriendo en un proceso determinado. O si voy a estar en un escenario, voy a poner el cañón de la luz principal en todo el escenario. No, lo voy a enfocar hacia la zona del escenario donde se está llevando a cabo algún evento, una particularidad del evento, y lo voy a ir recorriendo, moviendo conforme se vayan dando los movimientos en la zona. O una luz, por ejemplo, ¿qué pasa si yo meto una luz ultravioleta a un lugar donde hay personas o animales? Pues puedo incluso generar, dependiendo de la intensidad, incluso un cáncer de piel. Pero si yo lo aplico a una zona que quiero desinfectar, que está libre de organismos vivos, o casi libre, porque puede haber bacterias, etcétera, bueno, con esa luz puedo generar un efecto bactericida. ¿Me explico? Entonces genero una limpieza de un garrafón, etcétera. ¿Sí? Entonces son formas que puedo aplicar en la industria, y se dan cuenta, no solo en la industria productiva, también en la industria cinematográfica o en la industria de procesos, de videojuegos, de escenografías, incluso de robots. ¿Sí? Yo puedo ponerle un control, un actuador o un sensor que me diga qué está pasando o qué voy a hacer cuando pase tal cosa. Entonces todo eso es precisamente lo que nosotros generamos con esa parte de lo que es el modelo de simulación. ¿Sí? La consola procesa la información y las diversas posibilidades y va eligiendo qué mostrar. Va desplegando poco a poco todo el mundo virtual programado. Y ojo, lo que nosotros programamos en un modelo de simulación, por ejemplo, de una línea de proceso o de un escenario, es precisamente cuáles son los puntos críticos que tengo que estar observando en cada momento determinado. Y entonces, si el simulador está corriendo correctamente, si la virtualización está corriendo correctamente, me va a ir llevando a lo largo de ese esquema, de ese proceso, de ese escenario, con los pasos correspondientes para verificar los puntos críticos del desarrollo del proceso. ¿Sí queda claro? El universo es digital, nos dice. Con diversos experimentos bastante complejos de explicar, se ha llegado a la conclusión de que el universo se comporta más como algo digital que como algo analógico. En realidad sí lo podemos ver de esa manera, incluso yo creo que con un experimento no tan complejo. Ojo, tenemos el día y la noche, ¿sí o no? Y el día y la noche significan luz y oscuridad. Y eso existe en todo el mundo y en todas partes de la Tierra, vamos a decir. Y esa luz y esa oscuridad representan un 0 y un 1. Representan una parte digital. Obviamente pueden decirme, sí, pero cuando empieza a amanecer, a lo mejor no es totalmente 1, a lo mejor es un 0.5, etc. Sí, pero precisamente para eso, o a raíz de eso, se crea una lógica de puntos intermedios que se le conoce como lógica difusa, y que es precisamente en donde dice que no solo existe el 0 y el 1, sino que existen rangos en los que la naturaleza trabaja. Sin embargo, casi todo lo que ustedes pueden observar en la naturaleza puede analizarse de una manera digital, ¿sí? De hecho, no tanto de una manera analógica, porque nosotros no tenemos la capacidad de ver las cosas infinitamente en un área específica, sino que vamos viendo puntualmente o vamos analizando puntualmente. Nosotros analizamos fotografías de un instante, y van cambiando cada instante, y eso genera los movimientos, etcétera. Pero nuestro cerebro sería, bueno, probablemente bien desarrollado, si se pueda hacer ese seguimiento general, no solamente puntualizado. Pero hasta la actualidad trabajamos con aspectos puntualizados. Muy bien, entonces decíamos, el universo se comporta
de una manera digital. Entre otras cosas, porque lo analógico es infinitamente divisible, lo que les estaba comentando, pero al digitalizarlo sí tiene límites, entonces va de un punto a otro y nosotros vemos con límites, porque es muy difícil ver de una manera continua, por ejemplo, o escuchar de una manera continua, es dificilísimo. Nosotros tomamos muestras de los sonidos que recibimos y las vamos procesando y transformando en actividades eléctricas que nuestro cerebro interpreta para decirme qué tipo de sonido es lo que estoy escuchando o qué tipo de imagen es la que estoy viendo y formando para que nuestro cerebro la pueda reconocer. Para ejemplificarlo, se puede usar una fotografía. Si es digital, solo puede captar un cierto número de colores y está limitada al número de píxeles que se muestran, ¿sí? Sabiendo que la fotografía obviamente está formada por un número de píxeles en columnas, o más bien de columnas y de renglones, y que la intersección entre las columnas y los renglones forman los píxeles. Entonces teníamos lo que decíamos es una representación, vamos, de la realidad, pero en un punto específico, un punto fotográfico estático. Puede captar el espectro completo del color y no está, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la parte analógica, nos dice que la parte analógica podría captar el espectro completo del color, pero la verdad es que no lo podemos hacer nosotros. Nosotros podemos captar una parte proporcional. La mayoría de los seres humanos reciben y captan alrededor de 2 bytes de colores, o sea, 16 bits. Estamos hablando de 65.536 colores. Pero si nos vamos, y eso no es color verdadero, ojo, es el color que capta la gente, un color conocido como VGA. Pero si nosotros nos vamos al color verdadero, que son 3 bytes, ¿sí? O sea, 2 a la 24, son 16.777.216 colores. Y hay, vamos, algunos rasgos de esos colores que no los podemos identificar. No todos identificamos los mismos colores, no tenemos la capacidad para hacerlo. Y entonces eso nos lleva precisamente a que no podemos hacer un análisis analógico. Y ojo, eso es nada más manejando 3 bytes de colores, que son los 3 cañones básicos RGB. Pero ¿qué pasa si nos vamos a una profundidad mayor de color, de percepción, etcétera? Ya la situación se complica aún más, ¿no? Entonces la verdad es que no tenemos la capacidad de hacer estas divisiones de partes de colores de manera infinita. Todavía no alcanzamos ese grado de desarrollo. El vínculo con el efecto Mandela, entonces la teoría de la realidad simulada se vincula con un efecto, el efecto Mandela, de varias formas. Hay quienes creen que existimos dentro de una supercomputadora creada por una raza alienígena. De hecho, yo pregunto, cuando algunos de ustedes conoce el juego de simulación, por ejemplo SimCity, o el juego de Age of Empires, o el que es una simulación también, o el juego de Minecraft, ¿sí? Ahora pregunto, si ustedes pudieran entrar y platicar con el personaje que tienen ahí en un momento dado y le preguntan que si él está vivo, ¿qué les diría? Que sí. Y les dirían, oye, pero esto no es real. ¿Y él qué les diría? Sí, es mi casa, es mi mundo, yo estoy viviendo en él, ¿sí? O sea, nosotros seríamos los alienígenas que creamos a esos humanos del Minecraft, que no son humanos probablemente porque tienen incluso otra conformación distinta. Pero, ojo, ¿cómo sabemos que nosotros no somos parte de una simulación de un aspecto mucho más superior? ¿Sí me explico? Probablemente pudiera explicarse de esa manera, y es precisamente de lo que nos habla este rollo, ¿no? Dice, hay quienes creen que existimos dentro de una supercomputadora creada por una raza alienígena y que nos están observando. Ejemplo, ¿qué pasa si esa supercomputadora, si esa raza alienígena se llama Dios? Estaríamos hablando de que, ¿no dicen que Dios creó al hombre?
Pues entonces Dios creó el videojuego que se llama humanidad. Y la tierra y todo. Sabemos que está muy sacado de onda y cosas así, pero en realidad explica muchas de las cosas que ocurren, ¿sí? Por ahí había quien decía que existía toda una teoría en la cual explicaba que el ser humano no es otra cosa más que un montón de líneas de programación que expresan su comportamiento, su forma de ser, su personalidad, etcétera. Y entonces estamos hablando de que una raza alienígena llegó a formar al hombre, y esa raza alienígena nosotros le llamamos Dios. ¿Sí me explico? Son detalles, son estructuras, son teorías que se manejan dentro de esta situación. Depende de cada quien la interpretación que pueda darle a esta estructura, pero por lo pronto para nosotros estamos en un mundo real, ¿sí? Y este mundo real nos lleva a tener la vida que nosotros consideramos vida, y que decimos que es un cierto soplo de existencia que tiene una duración específica y que no puede ir más allá, sin saber cuántas realidades alternas pudieran existir. Hay quienes piensan que es la misma raza humana muchos años en el futuro que alcanzó la tecnología suficiente para simular todo el universo y estudiar posibles variables, quizás, del por qué se destruyó el mundo en el futuro o algo así. Y bueno, también por ejemplo ahí podemos hablar de la película Interestelar, en donde nos habla precisamente de esta estructura, en donde el propio ser humano del futuro regresa a auxiliar el ser humano del pasado. Y bueno, son formas, son estructuras del pensamiento que nos llevan a esos modelos de simulación. ¿Sí queda claro? Muy bien. La teoría de la simulación también se dice que puede haber varias simulaciones corriendo, ¿sí? Al mismo tiempo, lo que podría corresponder a universos paralelos, en donde decíamos que pudieran existir dos mundos muy similares al mundo en que vivimos, pero en diferentes zonas del universo, y que pueden estar teniendo, que son modelos de simulación que pueden estar estudiados por otra estructura mucho más superior, y que puede estar estudiando cuáles son los comportamientos con ciertas variables que se van incorporando al sistema. Y esto es precisamente lo que hacemos en todos. Por ejemplo, si nosotros queremos innovar una línea de proceso, generamos una línea de proceso e incorporamos una variable, modificamos la variable para que el resultado final del proceso sea distinto. ¿Sí queda claro? Y estas son las estructuras que tenemos que ver y que cuidar. Y que los creadores de dichas simulaciones podrían variar la velocidad a la que corre cada una para observarlas y experimentar mejor, y que eso nos estaría provocando la sensación de que el tiempo corre cada vez más rápido. Bueno, son diferentes creencias de diferentes autores. Por ejemplo, la frase de Phil K. Dick, que estamos viviendo en una realidad existente en un programa de computadora, y la única pista que tenemos de esto es cuando alguna variable cambia y ocurre alguna alteración de nuestra realidad. Tenemos la abrumadora sensación de que estamos viviendo nuevamente el presente, y a eso se le llama déjà vu. Les pido de favor que si no están suscritos al canal, se suscriban, ya que esto le da vida y lo fortalece. Espero les sea de utilidad, le den seguimiento al mismo regalándome comentarios y testimonios del uso de esta herramienta. Espero contar con su apoyo para compartirlo con sus contactos y redes sociales para ganar audiencia y horas de reproducción. Si no reproducen el video en el canal, no apoyan al mismo. Si descargan el video y si no apoyan al canal y no generan tiempo de reproducción, si no le dan like, no apoyan al canal, y si no envían comentarios tampoco. Es importante su visita activa en el canal y reproducirlo en el propio canal de YouTube. Agradezco su apoyo y espero que este esfuerzo siga creciendo. Continuemos.
si exactamente como fue retomado por el ahora o por las ahora hermanas Wachowski en Matrix. Si ustedes recuerdan, la película Matrix es una explicación muy acertada de lo que sería un modelo de simulación, ¿sí? De hecho, Matrix es un modelo de simulación en el que incorpora a la humanidad como parte de ese modelo, ¿cierto? De hecho, es un programa, ¿no? Conclusiones: la teoría de la simulación, programas informáticos, videojuegos, hologramas o sueños en sí. Lo que la teoría de la simulación propone es que nuestra realidad, tal y como la concebimos, no es real, sino que se basa en la creación artificial de alguien más o de un grupo superior de seres a partir del uso ultra avanzado de tecnologías. Ahora, ojo, sin embargo, todo lo que nosotros programamos en la actualidad o queremos programar en la actualidad tiene que respetar ciertas leyes. ¿Que quién creó esas leyes? ¿Quién sabe? Por ejemplo, la velocidad de la luz. Pues es una ley que tenemos que respetar porque es lo que conocemos. Por ejemplo, la gravedad. ¿Quién creó esa estructura o por qué se creó? ¿Para qué se creó? Bueno, es una ley que tenemos que respetar porque existe, porque la podemos medir, porque la podemos sentir, porque de hecho eso nos hace estar erectos, parados, o sea, vamos, sobre una superficie específica como la superficie de la Tierra. ¿Sí? El ser humano es el Homo erectus debido a que puede conformarse, puede estar parado por la conformación de sus músculos y porque recibe la presión de la atmósfera terrestre sobre la superficie de su cuerpo. Y esto hace que pueda tener esos movimientos y estar plantado sobre la superficie de la Tierra. Si no fuera eso, estaríamos flotando en todo este esquema. ¿Ok? Bueno, llegando todo esto a lo que es la teoría de la programación, entonces tenemos que entender que en los tipos de datos que existen en los lenguajes de programación, que ya los analizamos en videos anteriores, es tipos de datos enteros, reales, dobles, cadenas de caracteres o caracteres específicos, string o chars, booleanos, etcétera. Los bytes, que es un tipo de dato entero también, los bytes, los shorts, los longs, son tipos de datos enteros, en donde utilizamos 1 byte de datos, 2 bytes de datos, 4 bytes de datos, 8 bytes de datos, o sea, utilizamos 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits para datos enteros. O que utilizamos datos de tipo float o de tipo doble con 32 bits y con 64 bits, pero para representación de datos de punto flotante, normalmente con notación científica. O que utilizamos un tipo de dato char para caracterizar un carácter que puede ser ASCII de 8 bits o Unicode de 16 bits. O que trabajamos, por ejemplo, un tipo de dato booleano en donde solamente puedo decir si es falso o verdadero y que se dice que puede trabajar con un solo bit, y etcétera. O sea, puedo trabajar muchísimas estructuras de programación para guardar información de un tipo específico, pero esas son estructuras que ya están definidas por los lenguajes de programación. Sin embargo, existen otras estructuras que no están definidas por los lenguajes de programación y que tenemos la necesidad de definirlas. Esas estructuras son las que conocemos como tipo de dato abstracto. Los tipos de datos abstractos son aquellos que no existen, no están definidos en ningún lenguaje de programación, pero sí tienen la característica de que las necesitamos y por tanto el usuario las tiene que definir. Estos, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Para poder entender este concepto de los datos que existen de la programación y de los tipos de datos abstractos, observamos lo siguiente. ¿Qué es la abstracción? La abstracción consiste en tomar las cualidades o características que nos resulten más relevantes de un objeto con el fin de delimitar el análisis de este. Ejemplo,
si nosotros vemos la figura de la izquierda, vemos un gato, una fotografía de un gato y lo identificamos perfectamente. Vemos sus ojos perfectamente definidos y ojo, no son tan alargados si los ven, son ojos más o menos redondeados. Tenemos las orejas puntiagudas, ¿sí? Como están en la fotografía. Tenemos todo lo que es el color del pelaje del pelo del gato, que se pueden ver una patita, las dos manos. Pero ojo, imaginen ustedes que solamente pueden ver este pedacito de la imagen, o sea, la parte de la mano donde se ven estas líneas. Si solamente pudiéramos ver ese pedacito, yo por ejemplo, a mí me surgiría la duda de si es un gato o un tigre, porque no podría haber más que un pedacito que parece tigre en ese pedazo, en ese pelaje, pero en realidad yo no sabría si es un gato o un tigre, hasta que vaya ampliando el área de la imagen, y entonces ya me doy cuenta de que es un gato. Ahora, ojo, si yo me voy a la figura de la derecha, si se dan cuenta, con unas cuantas líneas que puedo programar fácilmente. Para hacer esto, la programación sería muy compleja, pero hacer esto, la programación no es tan compleja, es más o menos simple. Y ojo, esta programación me dice, con esta figura tan simplista, yo identifico perfectamente que es un gato. Y cualquier persona va a identificar que esto es un gato. Y ojo, es un gato malévolo. ¿Por qué? Por el tipo de ojos que le pintaron. Pero eso es porque así nos vendieron la idea en las diferentes caricaturas que han salido en la televisión, ¿sí? En donde ponen los ojos rasgados, los ponen incluso con sombreros orientales y los ponen esos gatos, ¿sí? Los ponen como si fueran los malvados de la película. Y entonces cargamos esa ideología de que ese tipo de gatos son malos. Pero en realidad pues no tiene nada que ver realmente con el animal, ¿no? O sea, es lo que nos han vendido como idea. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, si nos vamos ahora a esta estructura para analizar lo que es la abstracción es una técnica que consiste en centrarse en la parte más importante de un problema con el fin de solucionarlo fácilmente. Ejemplo, si me ponen esto, yo de entrada ya sé que es un plano, que es una representación, un mapa, en donde puedo ubicar una calle específica, o ver una calle principal, o ver un área con piso firme, o un área industrializada, o un parque, etc. Ahora, ahí no me dice que es un parque, ni que es una zona industrial, ni nada. ¿De dónde saco toda esa información? De lo que cargo como esta experiencia, de lo que tiene mi cerebro como experiencia, y que es precisamente lo que me dice todas estas interpretaciones, que si son calles anchas, calles angostas, cerradas o son continuas, etcétera. ¿Me explico? Es parte de lo que yo tengo ya como experiencia, de lo que he vivido y de lo que he ido incorporando a mis conocimientos. Hasta ahí esto se entiende. Ahora, ojo, ¿qué pasa si yo veo la figura de la derecha? No tiene ni un letrero ni me dice nada. Sin embargo, ¿qué es lo que tengo aquí en la figura de la derecha? De entrada, yo veo aquí un espejo, en donde tengo una figura idéntica del lado derecho y una figura idéntica del lado izquierdo. Esto es una casa dúplex o un departamento dúplex, porque aquí tengo las ventanitas, las puertas de una hoja, las puertas de dos hojas, y no me dice ni que sean puertas, ni que sean ventanas, ni que estas líneas sean paredes, pero por la experiencia que ya tenemos, al ver esta imagen sabemos que están representando ese tipo de objetos. ¿Sí? Y eso se llama abstracción, precisamente. Estoy abstrayendo de la realidad para simbolizar de algún modo simplista las cosas en pocas líneas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto ha podido desarrollarse y evolucionarse debido precisamente a la evolución de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación nacieron como switch de encendido y apagado, como ceros y unos, y a eso se le llamó lenguaje de máquina. Posterior a esto, ¿sí? Se desarrolla, bueno, y esto fue por ahí de finales de 1800 y principios de 1900, en donde se empieza a desarrollar los switches de encendido y apagado para la automatización de procesos, y ahí empieza a desarrollar los lenguajes de programación. Después, vamos a decir un poquito más adelante,
por ahí de 1920, 1930, esencialmente, vamos a decir, catalizado por las guerras mundiales, 1930, se desarrolla precisamente el esquema de lo que son los lenguajes ensambladores, para poder hacer más cosas con menos código, con menos ceros y unos. Y entonces se crean palabras con características específicas como esta, que dice mueve de la memoria F4 a la memoria C2. ¿Y esto qué es? Bueno, es un mnemotécnico mnemónico que pertenece a un lenguaje ensamblador y que le dice F4, que corresponde a código hexadecimal de una localización de memoria, y entonces dice mueve lo que tenga la memoria F4 y pásalo a la memoria F2. Y es un mnemotécnico que si yo lo escribiera con ceros y unos, tendría que escribir un montón de ceros y unos para hacer lo mismo. Y aquí con una palabrita hago todo. ¿Me explico? Luego viene ya un lenguaje más cercano al lenguaje humano. Y dice, mira, el lenguaje de alto nivel se escribe muy cercano al lenguaje humano. Y se escribe como lo siguiente: entero, int, x. Entonces estoy declarando una variable x de tipo entero y le estoy inicializando, la estoy arrancando con el valor 77. Le estoy asignando el valor 77. Los lenguajes de programación han aumentado su abstracción conforme han evolucionado. Ahora, abstracción de datos y tipos de datos abstractos. Pregunto, ¿qué es lo que ven aquí? Es un círculo, ok. ¿Qué color ves el círculo, compañero? ¿Verde? ¿Allá se ve verde? Ah, bueno, es que acá es amarillo, ¿eh? Acá se ve amarillo, allá se ve verde. Okay. Lo comento porque como está la grabación, cuando digan ustedes verde, pues los demás van a decir, oye, no, se ve amarillo. Sí, bueno, pero es que en el proyector se ve verde. Hago esa aclaración. Bueno, en realidad yo veo dos círculos. Yo veo un círculo negro grandot, más grande que el otro, atrás, y luego veo un círculo amarillo verde encima, puesto sobre el negro. ¿Sí lo ven así? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Pues tampoco, porque ahora ya lo que vi es un contorno negro del círculo amarillo y no veo dos círculos. Se dan cuenta que la interpretación puede cambiar de acuerdo a la forma que quiero darle la interpretación o la lógica a lo que estoy viendo. Y las dos interpretaciones son perfectamente válidas, porque ese contorno, esa orilla que ven, puede ser un contorno o puede ser un círculo completo que está por detrás. ¿Sí se explica esto? Ahora, fíjense bien, el proceso de entender lo que es un círculo me lleva a lo que es la abstracción de datos. Y entonces resulta que un TDA, que es tipo de dato abstracto, lo voy a utilizar para crear un nuevo tipo de dato llamado clase círculo. ¿Por qué? Porque este es el tipo de dato que me interesa ahorita. ¿Y para qué me va a servir? Primero necesito saber el tamaño del círculo. ¿Y de qué depende directamente el tamaño del círculo? Del radio, ¿correcto? Dependiendo del tamaño del radio, pues es el tamaño del círculo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces aquí me dice que estoy creando un private, que es una estructura privada de tipo doble, o sea, real, de tipo que se llama radio. Y luego dice public círculo doble R, ¿sí? Y aquí dice radio igual a R. Y entonces le estoy dando el tamaño del radio. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda hacer que calcular el área. Y entonces aquí tenemos, ojo, return. Ahorita analizamos qué es eso. Pero dice, ¿cómo se calcula el área? Bueno, entonces aquí tenemos el área, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Ok? Pues no. Ojo. Y eso es precisamente el error de percepción que tuvieron. Ahí dice radio por pi al cuadrado, no pi por radio al cuadrado, por tanto no es el área. Pero como estamos jugando con su mente, diciéndoles las cosas al revés, ustedes creyeron que era lo correcto. Pero no es el área. Eso es radio por pi al cuadrado y eso no es el área. El área se calcula como pi por radio al cuadrado. Y entonces precisamente es un juego en la mente. Aquí sí tenemos pi por radio
al cuadrado. Eso es diferente. ¿Se dan cuenta? Lo único que hice fue invertir las variables y ponerle. Y todos creyeron que sí era la fórmula, porque estamos acostumbrados a decir pi por radio al cuadrado, pues está radio por pi al cuadrado, seguramente es lo mismo. No, es un error. ¿Sí? Y es un error de semántica, es un error de significado. ¿Por qué? Porque no tiene error de sintaxis, está escrito perfectamente, y si yo lo escribo así, la computadora sí me lo calcula, solo que no me va a regresar el área del círculo. Me va a regresar otra cosa, pero no el área del círculo. Y eso se llama error de semántica, es un error de significado. Sin embargo, aquí ya quité el error de significado. De hecho, uno de los errores más graves que podemos encontrarnos o toparnos en un sistema de cómputo, precisamente es el error de semántica. Porque ese no lo detecta la computadora. La computadora te detecta los errores de sintaxis, pero no los errores de semántica. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces la abstracción de datos es crear un tipo de interfaz de implementación de datos que no existen en el lenguaje de programación. El nuevo tipo de dato creado por el programador es un tipo de dato abstracto TDA. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ojo, estoy creando una clase círculo. Private doble radio, pero ojo, es una clase, no es un objeto. El usuario solo puede trabajar con objetos, no con clases. Entonces, si yo creo esta clase que tiene lo que es la declaración del radio, le estoy proporcionando el tamaño del radio, y que tiene el cálculo del área, esa es una clase, es un modelo. Pero no lo puedo usar si no lo convierto en un objeto. No se puede usar. Muy bien, ahora, ¿qué es entonces una interfaz? Si se tiene la clase círculo y se desea utilizar para calcular el área del círculo, es necesario crear un objeto con las características de la clase, para que por el objeto y a través de la clase se pueda calcular el área del círculo. La interfaz, ¿sí?, son las funciones que sirven para manipular los datos del TDA. Vamos a ver entonces cómo se genera esto de la interfaz. Ojo, aquí tenemos el TDA, es el tipo de dato abstracto, que es el que calcula, es el que recibe el dato y calcula el tamaño del círculo. Pero la interfaz es el programa con el que el usuario se comunica con la computadora y con el TDA precisamente. Entonces, vamos a entender este concepto. Public Static Void Main es el programa principal, ¿de acuerdo? Luego dice círculo. ¿Qué es el círculo? Es el TDA. Círculo, espacio, C. Le estoy diciendo, crea un objeto de tipo círculo, se va a llamar C, como una nueva instancia del círculo y con un tamaño de radio 3.5. ¿Lo ven? Y después, ¿qué hago? Creo una nueva variable, porque ojo, no me guarda este dato en ningún lado, me lo regresa a la interfaz que lo llamó. Pero yo tengo que guardarlo aquí en algún lugar para podérselo mostrar al usuario. Entonces le pongo doble área igual a c.calcula área para que haga el cálculo del área, ¿sí?, en la clase C, en el objeto de la clase círculo, el objeto C de la clase círculo, y entonces me lo guarda en la variable área. Esto que están viendo aquí es la estructura de una función, no es un procedimiento, porque no guarda esta información en una variable, sino que la devuelve al sistema que lo llamó. Y eso es una función, no es un procedimiento. Y entonces, después me dice system out println área. Esta estructura de programación, ¿para qué lenguaje me sirve? ¿Me sirve para Java? Sí. ¿Me sirve para C? Sí. ¿Me sirve para C++? Sí. ¿Me sirve para C# También. Solo cambian algunos detalles
de lo que es la sintaxis del código. Pero la lógica me sirve para todos. ¿Sí queda claro? Seguimos. La implementación, dice, la implementación es el código de la función con el que manipulamos el TDA. Exactamente lo mismo, tenemos el TDA, tenemos la llamada, ya aquí se ve más claro sin las tantas líneas, y entonces esto es lo que hace funcionar esto. Entonces el programa, la interfaz de usuario, es el que tiene que hacer funcionar los TDAs o los tipos de datos o procesos o funciones que hayamos programado. ¿Ok? Bueno, entonces, por la abstracción el usuario solo utiliza interfaces sin preocuparse por la programación. ¿Ok? Entonces, ojo, para el usuario tiene un nivel de abstracción distinto al programador. El programador sí le interesa ver qué líneas de código meter para ver cómo lo hace funcionar, etc. El usuario dice, mira, si yo le doy, ¿sí? Yo le doy únicamente este tamaño de círculo, automáticamente me calcula el área. Oye, pero ¿qué cálculos hace acá? No sé. ¿No te interesa? No, me interesa el resultado. Porque es una caja negra esa clase para el usuario. Eso está encapsulado. Para él no le importa lo que hay adentro. Sabe que si mete un dato numérico, que es el tamaño del el radio del círculo, le va a arrojar el área del círculo. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, ¿qué otro aspecto podemos cuidar en la programación? La modularidad. ¿Qué es esto? Es dividir el programa en unidades lógicas funcionales que permiten llevar a cabo el cálculo de procesos independientes y que llevan al desarrollo de programas completos. O sea, esto quiere decir que un programa lo voy a dividir en varios pedazos, en varias fracciones. Normalmente se dice en unidades lógicas funcionales. O sea que si arranco un pedacito de proceso aquí lo termino, y luego otro acá lo termino, y luego otro acá y otro acá y otro acá, pero al final de cuentas los junto todos y tengo un proceso completo terminado. Y eso se llama modularidad. ¿Ok? Bueno, quiere decir que el proceso de modularidad me permite tener una clase círculo y me permite tener una clase usar círculo o el usuario del círculo, etcétera. Y entonces son módulos, son pedazos funcionales que los puedo llamar o utilizar desde cualquier parte. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar TDAs? Pues que ayuda al planteamiento del problema, de problemas en la vida real. O sea, me ayuda a aislar un concepto de la vida real complejo y meterlo a un esquema sencillo, como el gato que vimos, que en lugar de poner toda la imagen del gato, simplemente pongo unas líneas que parecen gato y ya está el gato. Y ya te estoy diciendo, ese es un gato, ¿sí? Ayuda a concentrarse en las partes fundamentales de un problema, fáciles de reparar, modificar y extender, alta capacidad de reuso, robustez de sistema, separación entre la interfaz de la implementación, de tal manera que yo puedo modificar la interfaz o modificar la implementación y llevar a un mantenimiento sencillo el problema. ¿Cuántas estructuras existen fácilmente identificables para la programación? Existen los datos, existen los tipos de datos, ¿sí? Y los tipos de datos abstractos. Esto es, datos son los valores que se pueden asociar a un identificador llamado variable o llamado constante. Tipos de datos, que son los datos definidos, es el rango y el tipo de información que puede almacenarse como int, byte, char, doble y que ya están definidos en los lenguajes de programación. Los tipos de datos yo no los voy a definir, ya están definidos, ya existen. Ahora, el tipo de dato abstracto son los tipos de datos creados por el programador que no existen en el tipo de dato y que no están definidos en los lenguajes de programación. Por ejemplo, el círculo que acabamos de crear, en donde pusimos que recibía el tamaño del radio, que calculaba el área y que le mostraba al usuario el área en otro proceso. ¿Ok? Bien, continuando entonces con la explicación anterior, vamos ahora a analizar el código
el código de programación para poder aplicar las estructuras tanto de las clases como de los TDAs, o sea, tipos de datos abstractos, como de lo que son las funciones, como de lo que son los procedimientos y como lo que son también los arreglos. En estas 3 clases que vamos a analizar todas esas estructuras. ¿Está claro? Bueno, la creación del proyecto, ya saben ustedes que creo un proyecto con para Windows Forms, ¿sí? Application Windows Forms. Después fui a configurarlo para que me trabajara como aplicación de consola, y entonces vean que no tengo formularios aquí. Simplemente voy a poner el zoom para que lo puedan ver más fácilmente. Entonces no tengo formularios, solamente tengo 3 clases, pero ojo, ya estoy trabajando con clases múltiples en donde puedo acomodar el código de acuerdo a las características que me interesa, para poderle incluso dar una estructura al proyecto que me facilite el trabajo en ¿cómo se llama? De mantenimiento, por ejemplo, cuando son proyectos muy grandes. Entonces se puede dividir en partes el código, saber de qué se trata cada una de las partes para conformar la estructura. ¿Está claro? Clases. Esta es la división del código en clases. La clase principal, la clase inicial, así se llama, clase inicial, aquí la tienen, es la primera que vamos a analizar, y precisamente me lleva a, el área de lo que son las declaraciones de las librerías que puedo utilizar. El namespace se llama círculo, que es es donde tengo todo el proyecto, es como un proyecto común y corriente. Luego viene la clase, que es la clase inicial. Dentro de la clase inicial estoy poniendo esta parte que es StatThread, y que me permite trabajar multihilos. Si quiero manejar el proyecto para multimedia, imágenes, videos, sonidos, etcétera, lo puedo trabajar. Y aparte tengo el programa principal, que es el programa main, el static void main, que es el programa principal. Este programa, pues lo primero que hace es darnos la bienvenida al TDA de círculos. En realidad lo que estoy trabajando aquí es cómo manejar un TDA, un tipo de dato abstracto. Enseguida viene lo que es la consola, cuál es el radio del círculo que quiere calcular, me está preguntando el tamaño del radio. Luego viene una estructura que me permite, guardar el tamaño del radio, pero ojo, quiero que tomen en cuenta esto. Aquí dice que esta variable radio no pertenece a esta estructura, no pertenece a esta clase. Me dice que la variable radio pertenece a la clase círculo. ¿Sí queda claro? Entonces, en la clase círculo, que no es esta es la clase inicial, en la clase círculo yo estoy declarando un radio. Si lo observamos aquí está declarada la variable public static doble radio inicializada en 0. Estoy creando en una clase una variable y la estoy utilizando en otra clase. ¿Sí? Es una variable que está creada en una clase, la estoy utilizando dentro de otra clase. Eso es lo que está haciendo precisamente la clase inicial. Si se dan cuenta, aquí estoy guardando el tamaño del radio, y de hecho lo que estoy haciendo es leyendo con el readline y convirtiéndolo en un dato doble para guardarlo en la variable radio. ¿Ok? Luego viene esta estructura que me dice, ojo, clase círculo C. Esto es, crea un objeto de tipo círculo, de tipo clase círculo, y ese objeto le vas a llamar C, precisamente C de círculo, igual a new, que es una nueva instancia de la clase círculo. Aquí estoy creando el objeto C, que es el objeto con el que yo puedo trabajar. Yo no puedo trabajar con la clase, solo con el objeto. ¿Está claro? Como usuario. Entonces luego me dice, ojo, doble perímetro. Bueno, aquí tengo dos procesos dentro de la clase círculo. Uno es el área, que ojo, estoy declarando aquí una variable local que le llamo área, y otra variable local que le llamo perímetro. Las dos son de tipo doble, son reales. Esto es, le digo, ojo, en área vas a poner C, punto, y un procedimiento que se llama calcula área, y otro procedimiento acá en perímetro que se llama calcula perímetro.
Esto quiere decir que estos procedimientos tienen que estar en la clase círculo, o sea, aquí. En la clase círculo, si se dan cuenta, tengo pues, las bibliotecas que estoy trabajando, pertenecen también al namespace círculo, que aquí lo tenemos, aquí está, y dentro del círculo están estas tres clases, la clase arreglo, la clase círculo y la clase inicial. Entonces aquí en la clase círculo, que es en la que estoy, clase círculo, estoy declarando las variables public, static, double, radio, y estoy declarando una constante, ojo, public, static, doble, pero esta es una constante pi porque este pi 3.1416, este no va a cambiar su contenido durante la ejecución del proceso. ¿Sí queda claro? ¿Allá atrás hay alguna duda, compañera? ¿Ok? Entonces, pongan atención. Aquí me dice public doble calcula área. Este es un procedimiento, pero en realidad no es un procedimiento. ¿Y cómo sé que no es un procedimiento? Porque no me está almacenando el cálculo en ninguna variable. Está retornando el cálculo al sistema. Por tanto, es una función. No es un procedimiento. Es una función. Vean que me dice return pi. Y ojo, existen dos formas de hacer el procedimiento. Utilizando la función mat de matemáticas y utilizando la función pow, que es potencia. Y esto me da radio, 2, esto es, eleve el radio al cuadrado. Es una potencia. La otra forma en que lo puedo hacer, si esto lo convierto en este comentario, entonces la otra forma en que lo puedo hacer simplemente es trabajándolo manualmente. Return pi por radio, que es pi por radio al cuadrado. Las dos funcionan perfectamente para este caso. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo voy a trabajar potencias reales que no sean enteras, entonces este de aquí no me va a servir, porque este me funciona para potencias enteras. Pero si yo voy a trabajar, por ejemplo, 2.5, pues no puedo estar multiplicando por radio por 0.5 de radio, pues no. O sea, tengo que poner acá el 2.5 y es una potencia real. Entonces, para potencias enteras sí me sirve este que tengo ahorita activo. Para potencias reales, el que tengo que trabajar es este. ¿Sí queda claro? Porque este 2 es una potencia real. Puedo meter aquí cualquier valor real y lo va a calcular. ¿Se está claro esto? Ahora, este es el cálculo del área. Para el cálculo del perímetro, ¿sí? Resulta que recuerden que el cálculo del perímetro, el perímetro dice que es pi por diámetro. ¿Por qué? Porque el perímetro de un círculo es igual a las veces que cabe su diámetro alrededor del círculo. Y eso es 3.1416 veces. O sea, pi. Pi veces el diámetro. Pero como no tengo el diámetro, pero sí tengo el radio, sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces multiplico 2 veces el radio y entonces lo multiplico por pi y ya tengo automáticamente el pi por diámetro. Sí. Fuerte, por favor, no te oigo. Porque no lo necesito, no tengo potencias. Bueno, tenemos potencias, raíces, o sea, senos, cosenos, tangentes, pues para eso. Pero para lo que son las operaciones aritméticas básicas, es suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Pues metemos operaciones normales. ¿Sí queda claro? Entonces vean que tenemos entonces dos funciones, la función calcular área y la función calcular perímetro. Por otro lado, también resulta que si yo me regreso a lo que es la clase inicial, me dice, mira, ya que tengas el cálculo del área y el cálculo del perímetro, ahora preséntalos en un reporte. Y entonces aquí me dice console write line, el área del círculo radio, ¿sí? Cálculo.radio, estoy diciendo de qué tamaño es el radio, es, y aquí me pone el área. Y lo mismo pasa con el perímetro. Console.write line, el perímetro del círculo radio más clase círculo radio es, y aquí me pone el perímetro, ¿ok? Déjenme correr para que lo vean. Ahí está, el perímetro, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Ahí termina el programa? No,
aquí me dice, oye, aquí me dice console.readkey. Esto es, detén la consola, no la muevas hasta que yo te dé un teclazo para que puedas continuar. ¿Sí? Ahí está. Luego aquí abajito me dice, oye, en clase arreglo genera el arreglo. Entonces hay un procedimiento llamado arreglo. Y obviamente este procedimiento aquí no estoy haciendo nada más que pedirle que lo use. Entonces me voy a ir a la clase arreglo. Y en la clase arreglo resulta que lo que tengo es el using, o sea, las librerías pertenecen al namespace círculo. Es una clase arreglo específica. Tengo una public static void arreglo. Y luego dentro de esta tengo la declaración de una variable de tipo arreglo. Aquí está. Esto es una variable de tipo entero, pero con varias posiciones. Y la estoy declarando con el nombre A. Esto es igual new int 10. Esto significa que tiene 10 posiciones. Pero ojo, los arreglos en los lenguajes de programación en la mayoría no empiezan en 1, empiezan en 0. Y si tengo 10 posiciones, entonces va a ir desde el 0 hasta el 9. No va a ir del 0 al 10. Va nada más del 0 al 9. Y entonces lo que le está diciendo aquí, mira, a una variable A con la posición I, agrégale la multiplicación de I por I. Y eso es lo que está haciendo, el arreglo. Y después tengo otra estructura cíclica, que es otro for, desde igual con 0 hasta I de A.legend. ¿Qué significa este A.legend? El máximo tamaño del arreglo. Esto es hasta 9. ¿Sí? Entonces me dice, ojo, incluso el tamaño del arreglo que toma aquí, más que hasta 9 porque va del 0 al 9, es el tamaño que yo le puse aquí, 10. Pero recuerden que son 10 posiciones. No es el número 10 de la localización. Son 10 posiciones. Y entonces me dice A menor que length. Porque el menor que length es el 9. No es el 10. ¿Ok? Y con incrementos de 1 en 1. Y entonces dice escríbelo. Pero ojo, la forma de escribir. Aquí estoy usando una forma de escribir compleja. En donde dice signo de pesos. Y luego meto texto a paréntesis y entre corchetes, entre llaves sinópticas, meto lo que quiero que vaya cambiando como variable, que es esta I. Esto no es un texto, esto que está en negro es un código que va a ir cambiando de valor. Y luego me dice igual, y acá voy a poner entre llaves sinópticas lo que quiero que aparezca. A1, A2, A3, A4, etcétera, las posiciones de las multiplicaciones que tengo. Y hasta ahí termina el código. Obviamente tengo aquí otros códigos de prueba que se los quiero mostrar ahorita. Y voy a ejecutarlo para que vean qué ocurre. Pongan atención. Aquí me va a mostrar la consola, obviamente. Dentro de la consola me va a ofrecer el saludo. Bienvenidos al TDA del círculo. Enseguida me va a pedir el tamaño del radio para que yo le diga de qué tamaño quiero. Aquí está. Entonces aquí tenemos bienvenidos al TDA del círculo. ¿Cuál es el radio del círculo que quieres calcular? Le voy a poner por ejemplo 5.6. ¿Ok? Le doy enter y me dice aquí tienes el área del círculo 98.52 y el perímetro del círculo, ¿sí? El del círculo de obvio me dice de qué tamaño, 5.6 de 35.18. ¿Ok? Ahora, ojo, está detenida la consola, pero si yo le doy cualquier tecla, entonces me muestra el arreglo. Y me dice, mira, A0 es 0 por 0, 0. A1 es 1 por 1, 1. A2 es 2 por 2, 4. A3 es 3 por 3, 9. A4, 4 por 4, 16, etc. A9, 9 por 9, 81. Y ahí tenemos los resultados. Esto sí fueron guardados dentro de la variable A. Por tanto, ese es un procedimiento, no es una función. No utiliza la instrucción return. Las que utilizan la instrucción return son funciones. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos este ejercicio. Pero ¿qué pasa si yo digo, mira, ojo, voy a convertir este ciclo que acabo de usar ahorita, que ya vieron que sí está funcionando, lo voy a convertir en comentario? Y ahora, este ya no se va a ejecutar.
Pero ahora le voy a pedir a la máquina que ejecute este otro. Y ojo, ahorita les explico la diferencia con este otro. Es hasta aquí. Entonces le voy a decir que le quite, que ya no sea comentario. Aquí está. Entonces ya no es comentario, ya lo puedo ejecutar. Esto ya se ejecuta. Y me dice, es idéntico al de arriba. La única diferencia es que aquí le puse menor o igual. ¿Lo vieron? Y aquí también menor o igual. Exactamente lo mismo, porque acá nada más dice menor. Y el otro dice menor o igual. Vamos a ejecutarlo para ver qué ocurre. Pongan atención. Aquí me lleva precisamente a la ejecución. Me hace la misma ejecución. Voy a poner el mismo dato, 5.6, para que sepamos que sí funciona. Hasta ahí funciona. Pero ¿qué pasa cuando yo le pido que me reporte el arreglo? Ojo, me marca un error. ¿Sí? Entonces me pone un error y me dice índice fuera de los límites de la matriz. ¿Por qué? Porque el 10 ya no está en la matriz, ya no está en el arreglo. Nada más está desde el 0 hasta el 9, porque yo le pedí que usara 10 posiciones, pero no puede usar el 10, porque solamente son 10 posiciones, y las 10 posiciones van del 0 al 9. El 10 no funciona. Y ahí lo tenemos. Aquí les estoy demostrando, porque la máquina solo trabaja del 0 al 9 cuando yo le pido 10 posiciones. ¿Sí? Que sí funcionan todos los arreglos. Bueno, ya vimos que ese no funciona. Pero ojo, ya vimos que este de aquí arriba sí. Sin embargo, ahora voy a convertir en comentario este otro círculo. ¿Sí? Este lo vuelvo a convertir en comentario. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer, ojo, allá arriba, aquí arriba puse 2 ciclos for. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con un solo ciclo for. Esto es mucho más eficiente que lo de allá arriba, porque aquí solo estoy usando un solo ciclo for. Y va a hacer exactamente lo mismo, se van a dar cuenta. Voy a pedirle que ya no lo tenga como comentario, que lo descomente. Ahí está. Y lo voy a ejecutar. Observen. Si todo funciona, tiene que hacer exactamente lo mismo que donde utilice 2 ciclos for. Solo que va a ser un solo ciclo for, porque en un solo ciclo estoy generando el contenido de ese rango de datos y su impresión. Observemos 5.6 para que no crean que le cambio, es el mismo. Ahí está el resultado, es exactamente el mismo. Y aquí, ahí está el resultado. Entonces vean que la programación y la lógica depende de cómo se acomoden ustedes. Por ejemplo, a mí me gustaría que todo lo pudiéramos hacer con poquitos ciclos para no tener que estar haciendo un ciclo y luego otro y luego otro y luego otro. Pero no todos van a poder entender esa lógica y probablemente tengan unos que utilizar ciclos independientes y otros podrán utilizar ciclos anidados o ciclos compuestos o complejos. No importa, pero el chiste es que la lógica esté correcta y se dan cuenta que sí funciona perfectamente. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, voy a regresar a la estructura básica normal. Entonces voy a convertir este en comentario y ahora lo que voy a hacer es que esta parte donde trabajo los dos círculos, los dos ciclos, esta parte la voy a convertir en código ejecutable. Ahí está. Y lo vuelvo a ejecutar para que veamos el resultado. Y entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos esto. Voy a volver a poner el 5.6 para que no crean que hubo algún cambio o algo. Vean que el resultado es idéntico y ahí está el resultado. Esto es la diferencia entre funciones, procedimientos, arreglos y la distribución de código en clases. La creación de objetos a partir de clases para manejo de TDAs, tipo de datos abstractos. Y hasta aquí el video. Bueno, hasta aquí el video, solicitando su apoyo. Suscríbanse, denle like y denle click a la campanita. Todo esto apoyaría a mi canal. Mientras más tiempo reproduzcan el video en YouTube, más apoyo recibe mi canal. Reproduzcan en YouTube los videos y no les descarguen para apoyar mi canal. Les recuerdo que sus comentarios son muy importantes y sus likes también.
Recuerden proponer qué canción desean que les cante para el video especial. La publicaré en cuanto lleguemos a las 3000 horas de reproducción. Denle clic a la campanita para que les avise cuando suba más videos. Agradezco el apoyo para fortalecer mi canal y espero que este esfuerzo siga creciendo. Si ustedes me hacen el favor de invitar a sus contactos, seguramente el canal crecerá en suscriptores y en tiempo de reproducción, parámetros necesarios para sostener el canal. Por último y no menos importante, ya hay varios profesores que están utilizando mi material para apoyar sus clases. Les mando un saludo especial y les agradezco su apoyo, porque mientras más personas conozcan mi canal y les sean de utilidad los materiales que les publico, más audiencia tendrá el mismo. De nuevo, gracias por compartir mi canal con sus alumnos y colegas. Saludos a todos. Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.